Lo primero que nos tienen que decir es que la falta de trabajadores causada por la gripe y la guerra dio a las mujeres el acceso al mercado laboral. Entonces miren que hubo un cambio tangencial en lo que ocurría en el mundo. En el mundo no se contrataban a las mujeres y hubo un golpe fuerte con tantas muertes que generó inmediatamente el acceso al empleo de las mujeres. El segundo golpe fuerte de esa pandemia fue que los científicos descubrieron que los bebés habían nacido más propensos a condiciones cardíacas. Es decir, que tuvimos una generación específicamente que generó inmediatamente afecciones cardíacas. Aún no sabemos el COVID-19 qué consecuencias o secuelas dejan en términos de salud a quienes lo tienen. Pues sabemos algunos asuntos respiratorios, pero no sabemos a precisión cuáles son las afecciones. Incluso algunos estudios dicen que la fiebre española hizo que muchas personas crecieran unos centímetros menos de lo que crecían normalmente. Es una de las consecuencias que se dicen en términos del brote de una pandemia. Y se generaron cuatro situaciones específicas a nivel mundial que generaron, digamos que eh, una aparente globalización. Primero, las dinámicas del anticolonialismo en la India. Justo después de la pandemia hubo demasiados muertos en la India y por lo tanto la gente se rebeló contra el régimen británico porque no supieron manejar la pandemia. La segunda dinámica que se generó fue la cooperación internacional a través de la OMS, que nace más o menos hacia el año de 1923. Después sale toda la dinámica de cuarentena y distanciamiento social, y ahí hay un caso muy categórico, que es el caso de San Luis versus Filadelfia, donde San Luis sale a una manifestación y Filadelfia decide cancelarla, y San Luis tiene aproximadamente 100.000 muertos y Filadelfia no tiene ningunos. Entonces, es un caso de empezar a ver las dinámicas de lo que conocemos como el distanciamiento social y la cuarentena. De ahí nace esa dinámica que hoy tenemos que nos tiene a todos en estos momentos encerrados. Y finalmente se genera lo que son las redes de salud pública. Antes no había atención masiva, por lo tanto solamente los temas de salud los manejaban las órdenes religiosas, las comunidades de esa naturaleza, y ya pasan a manejar las redes de salud pública administradas por el Estado. Entonces, los cambios radicales que genera una pandemia como estas nos implican a hablar de que efectivamente lo que se nos viene son cambios radicales en términos de muchas dinámicas que tienen en estos momentos los países, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasará con el mundo después de la pandemia COVID-19? Y acá hay que hacer una reflexión muy importante, y es que no nos podemos dejar llevar por unas impresiones iniciales. Digamos que una pandemia es la única oportunidad que tenemos para ser de alguna manera disruptivos. Entonces ahí la pregunta fundamental que nosotros tenemos que hacer es en ese sentido, ¿cuándo va a ser realmente el post-COVID-19? Porque pues, no todos hemos terminado la realidad de la cuarentena, y digamos que el post no se ha dado porque todavía la Organización Mundial de la Salud está invitando a todos los países a mantener lo que se llama el distanciamiento social intermitente. Entonces, primera regla fundamental de este proceso dinámico de la pandemia es que ha nacido una nueva generación. Ya llegaron ahora, se los quería compartir, no se trata del apocalipsis zombie. Han nacido lo que se llaman los pandemias. Digamos que se ha creado una nueva generación que no teníamos calculada, que no teníamos administrada. Ahí les comparto la foto de un bebé que nace en un hospital con esta máscara, y pues digamos que las dinámicas en los hospitales, en los colegios, en las instituciones públicas, en los países que ya pasaron por la situación, va a ser una dinámica en la cual van a usar careta los niños, y eso genera inmediatamente una transformación del chip de lo que es una nueva generación. Entonces estamos hablando de los pandemias, no se asusten de que empiecen a hablar de ese concepto, pero ese concepto nace básicamente de la línea de los tiempos generacionales, que es una línea que se creó básicamente con un enfoque de consumo. Algunos dicen, no, es que eso categoriza más o menos mi forma de ser, y hay algunos que se sienten súper orgullosos de ser los millennials, de ser los centennials, pero realmente es una categorización que se hizo de parte de la industria comercial para identificar los consumos de los targets específicamente de unas generaciones que son muy propias de la cuarta revolución industrial. Entonces, por eso yo hago la distinción de los que son de la generación boomer y generación X, de los que son millennials y los que son centennials,
porque realmente es una diversificación del modelo de consumo. Como ustedes ven, los millennials son grandes consumidores, en cambio los centennials son, en perspectiva, consumidores más de la realidad online, ¿no? Y los millennials son un poquito más amplios en ese tema de consumo, lo que los hace un poquito más dispersos. Y esa realidad dinámica de los tiempos generacionales cada vez más se acorta en edades. Por eso es que yo les digo que en este proceso de la pandemia se genera una dinámica específica, es cómo cambian los consumos, cómo cambian las perspectivas y cómo cambian esa realidad. Y acá nace la primera crítica hacia la generación de los centennials, que es una crítica específica de que era la generación que iba a salvar a la humanidad, que es la generación posterior a los millennials, pero realmente aquí se hace la crítica más de fondo frente a ellos, ¿cierto? Entonces, acá hay un meme, hay un Twitter que dice, entonces la generación que iba a salvar el mundo y estaba llena de conciencia comunitaria ambiental se está yendo de fiesta en plena pandemia. Digamos que nosotros no habíamos identificado realmente el compromiso que tenían con la realidad social en las generaciones, y por lo tanto la reacción que tuvieran ellas frente a unas dinámicas como es la realidad propiamente de una pandemia, no sabíamos cómo iban a desarrollar esas dinámicas. Entonces es por eso que la realidad transgrede un poquito esas divisiones de target que se estaban haciendo a partir de los modelos de consumo, y bueno, ahora nos invitan a relacionarnos de una manera distinta. Es por eso que yo hoy quiero hacerles un llamado muy específico a que todas esas dinámicas de consumo las vean con ojos críticos. Hace poco Bancolombia, específicamente la marca que ustedes ven ahí, nos estaba vendiendo el poder de los centennials, pero digamos que las dinámicas ahora sociales demostraron que era muy limitada su capacidad de resolución de conflictos, y pues realmente se devaluó mucho, digamos que digamos que su capacidad de transformación. Entonces, ahí se baja la primera idea fundamental, y lo acaba de hacer una pandemia específicamente. La segunda idea que hace una pandemia es, nos empieza a establecer nuevos prototipos de consumo a través del modelo generacional. Entonces ustedes ven un poco en la presentación, digamos que esa dinámica de esa generación C, que lo pueden llamar generación Q, Quarentennial, Coronials o Pandemias, pero digamos que nace una nueva generación que se está hablando, nace desde el 2020, y que va a generar, digamos que incluso desde 2019, va a generar unos cambios importantes en las dinámicas de consumo, en las dinámicas de relacionamiento con el mundo, e incluso va a generar un cambio sobre todo en las dinámicas de relacionamiento digital. Esa yo creo que va a ser una generación que va a complejizar, digamos, que las dinámicas de la digitalidad. Y ahí nos generan un arquetipo. Ese arquetipo de ese pandemia trae, digamos, que una manera de relacionarse con el mundo distinto. Y es que nosotros vamos a de alguna manera generar relaciones públicas para esa dinámica de los arquetipos que se están formando en los pandemias. Y cómo se están relacionando también otras generaciones a partir de esa dinámica de los pandemias. Acá yo les presento una gráfica específicamente de tres generaciones que son absolutamente relacionables con los pandemias. Están los boomers, los Gen X, los millennials. Y básicamente lo que nos están diciendo es que digamos que la comunidad, el enfoque de esta comunidad de los pandemias va a tener tres realidades. La primera, un enfoque completamente comunitario. La segunda, van a generar cambios inmediatos. Y la tercera es que su dinámica de planificación va a ser muy distinta a las generaciones que hemos propuesto. Entonces eso implica unos niveles de relaciones públicas distintas, unos niveles de relaciones públicas que significarán una manera de comunicarse, compartir, transformar la realidad de manera muy diferente. Y hay más. Yo les puedo decir en ese sentido que en esa dinámica de la realidad de lo que son los pandemias, y un poco tocará también a los centennials y a los millennials, que cambiarán algunas características de estas dinámicas que tenían algunos en estos momentos a partir de la realidad que estamos viviendo. Entonces ahí empieza a plantearse una pregunta muy importante frente a mis relaciones con el mundo, y es, ¿seguiremos siendo viajantes del mundo o, como dicen por ahí, caseritos de familia?
¿Seguiremos siendo esos consumidores o pasaremos a ser esos web consumidores, cierto? ¿Seguiremos siendo esa generación de consumo de bienes muy personales o nos dedicaremos a ser una generación de hipocondríacos que nos dedicamos a consumir medicamentos? ¿Seguiremos siendo una eh, realidad de relaciones en línea o generaremos esa dinámica de distanciamiento social intermitente y fortaleceremos esa realidad de en línea a otras dinámicas como es ya propiamente los compromisos en línea? Y finalmente, la última inquietud que se plantea frente a esta realidad es locales, globalizados, globalizados en línea, o simplemente vamos a migrar a una tendencia a la localidad digital. Y aquí hay un planteamiento muy importante y es que ya se empieza a hablar de ese consumo local, de ese consumo que tiene una versión hacia lo chino, hacia lo estadounidense, hacia lo internacional, e invita al consumo local. Es decir, que mi relacionamiento está cambiando a partir de las dinámicas de esa localidad digital. Entonces, para entender un poquito el post-COVID, nosotros tenemos que empezar a mirar como los casos específicos que nos ayudan a entender un poquito cómo ha sucedido en otros países para poder entender, digamos que cuando nos liberen o cuando nos suelten o cuando nos permita el gobierno salir, cómo va a ser más o menos la dinámica de la realidad que nosotros estamos viviendo. Entonces, yo quería traerles un poquito apartados de lo que se dice que está sucediendo en Wuhan y también en las dinámicas que están sucediendo en China, pero también quería traerles esa imagen porque es una imagen de cómo realmente las tendencias de la moda también cambian, cómo me veo, cómo luzco. Realmente lo que me importa es sentirme protegido y no sentirme estético. Entonces, lo primero es que dicen en la dinámica que está en Wuhan es el despegue no ha sido fácil ya que los consumidores han reducido sus compras. Entonces ahí hay un tema muy importante y es que el consumo va a reducirse sustancialmente y por lo tanto la división de esa torta presupuestal, de esa torta relacional, va a ser mucho más sesgada, ¿no? La segunda dinámica que nos dicen es que el gigante está generando focalizaciones hacia Internet y hacia aplicaciones 5G. Aunque tengo que recordar que en Suiza se empezó a prohibir el 5G porque hay un asunto supremamente importante y es que Wuhan o sobre todo Corea del Norte, países que tienen otras dinámicas, otras culturas, otras tradiciones, empezaron a implementar específicamente dinámicas relacionadas al Big Data, pero a un Big Data muy invasivo, es decir, saben dónde estás parado, sabes con quién has tenido contacto, porque hicieron un asunto que es una especie de espionaje de los celulares para identificar lo que son los focos de contagio. Entonces ahí hay una dinámica frente a la 5G que habrá que tocar y analizar en detalle. Y finalmente, la fuerza que se acrecienta del teletrabajo y la telemedicina, que es una dinámica muy propia. Y otra realidad muy importante, se van a reír de esa imagen porque es una imagen muy coloquial de lo que está sucediendo, y es que las dinámicas laborales están cambiando. Entonces, lo que nos está diciendo la pandemia es que todo va a cambiar y por lo tanto yo tengo que estar preparado para eso que va a cambiar. Es por eso que les traigo estos tres testimonios que son supremamente importantes. Primero, y es el tema más importante de todos, es que ya no importa el asunto del tiempo, acá se cae el tema del tiempo y lo importante es que se entreguen responsabilidades sin importar que se termine de 2 a 3 de la mañana. Yo sé que algunos de ustedes están laborando, pero otros están también en la etapa escolar. Y bueno, esta dinámica del teletrabajo en efecto nos ha llevado a generar dinámicas de trabajo de 2 a 3 de la mañana. Bueno, eso es una dinámica propia de esas dinámicas del teletrabajo. Lo segundo es que el tema, esa lucha entre Kairos y Cronos, entre tiempo y calidad, se va a terminar porque realmente lo que se está buscando es que el producto final, sin importar el tiempo que se necesite invertir. Entonces acá es muy importante seguirle trabajando al tema de la calidad del producto que yo voy a ofrecer a través de la digitalidad y a través de todos los medios que yo voy a trabajar, que propiamente cuánto me demore o si yo cumplo o no un horario. Y por último, es que no es importante ir de corbata, afeitado, de tacones, porque lo importante realmente es que
esa no localización de una compañía, sino la digitalidad, ya va a importar muy poco si yo estoy arreglado o no, si aparecen niños o no en la grabación, si sucede lo que sucede. Yo les pongo esta imagen porque es una imagen chistosa de lo que ocurrió a una periodista que estaba difundiendo una nota, aparece su papá, ella le grita, pero digamos que esta dinámica es realmente frecuente frente a la digitalidad y ya pasó a un segundo plano, ya a la gente no le importa y le parece más bien realmente divertido. Entonces, ¿qué nos pasa en estos momentos frente a este tema de la post-pandemia o post-COVID-19? Lo más importante es que el nuevo rey de reyes, el dispositivo móvil, digamos que el dispositivo móvil ha pasado a ser el más importante dentro de la dinámica de las condiciones que se están dando de la post-pandemia y pues eso implica que nosotros empecemos a leer de una manera acertada lo que nos trae ese nuevo reto de lo que es el dispositivo móvil y de lo que es compartir información en tiempo real. La segunda dinámica es, acá les pongo esta imagen, ¿alguien sabe quién es este señor? Eric Yuan. Eh, yo creo que nadie lo conocía hasta hace más o menos 2 meses. Era un completo desconocido. Hoy es, creo que, si no es el séptimo hombre más rico del mundo, es pues uno de los primeros 10 hombres más ricos del mundo. Y tuvo una idea que no es la más genial, que no es la más brillante, pero la ejecutó perfectamente. Ahí nos muestra que la innovación no es un tema específico que esté focalizado en tener ideas brillantes, sino en tener ideas efectivas. Pues te los presento, él es el creador de Zoom, es un hombre en estos momentos archimillonario, sus ventas son absolutas, es el más necesitado en estos momentos en el mundo y más o menos en una semana se volvió el hombre más rico del mundo, pues uno de los hombres más ricos del mundo. Es más o menos un Mark Zuckerberg naciente, es de China, llegó al Silicon Valley con 3 monedas y ahí pues creó esta idea que inicialmente se la quería vender a uno de los grandes que es Cisco. Cisco la rechazó y bueno, hoy creo que Cisco se arrepiente porque es una idea brillante que tiene muchos problemas de seguridad que algunos van a mejorar con otras aplicaciones. De hecho, Facebook está pensando y está generando lo que es las conferencias de más de 50 personas. Entonces, pues realmente este es un tema supremamente bacano porque este es un hombre que se hizo rico de la noche a la mañana y cambió las dinámicas de las relaciones digitales. Es por esas razones que yo les planteo que la digitalidad no es tener ideas maravillosas porque él creó un Skype, pero con la posibilidad de ser con un poquito más de calidad y para hacer una serie de cosas diferentes, pero realmente su idea no fue desbordantemente inteligente, pero hoy es uno de los hombres más ricos del mundo. Y acá también planteo, como planteé con Bancolombia, con el tema de bajarse la dinámica de los centennials, que se lo bajó la pandemia en un momentico, este señor que se llama Steven Finker, que plantea una cosa que se llama el posibilismo. Y acá lo difundieron varios grupos, el grupo antioqueño, con fama, como lo último como dicen en Guarachas, ¿cierto? La última información en capacidades. Y ahí uno se pone a pensar mucho porque realmente nada funcionó. El hombre planteaba que estadísticamente estábamos perfectos, que ya habíamos evolucionado tanto que estábamos listos para cualquier cosa y básicamente su teoría se la baja a una pandemia porque él decía que la salud estaba perfecta, que la estadística daba, y realmente los países más desarrollados demostraron ser los menos preparados eh, para resolver las dinámicas que traería una pandemia como esta. Entonces, es uno de los que yo planteo que son derrotados estadísticamente porque básicamente así fue. Entonces, ¿qué va a pasar con la digitalidad, con el consumo, con las relaciones públicas? Con la realidad del mundo real después del post-COVID-19. Básicamente vamos a partir de 3 premisas. Primera, todos recordaremos el COVID-19. Va a ser un asunto a un antes y después de nosotros. Eso es claro para cualquier que haga estudios de consumo, que haga estudios de target, que haga estudios de relacionamiento.
todos vamos a recordar esta realidad del COVID-19. La segunda premisa, la Tierra y sus especies lo recordarán, porque dejó de estar el hombre destruyendo y básicamente es una dinámica que generó eso. Y la tercera premisa, acá volvemos a la filosofía de Heráclito y el devenir. Uno no se baña dos veces en el mismo río, ¿cierto? Entonces, hay cosas que son supremamente importantes de leer porque vamos a cambiar completamente. Ese nuevo río en el cual nos bañamos nos está diciendo básicamente por estudios que se va a transformar y acá les comparto básicamente la estadística de un super estudio que se hizo de Fenalco Nielsen y acá nos detalla un poquito las dinámicas de lo que va a suceder frente al consumo que son muy importantes para entender lo que va a ser la digitalidad, porque nos sirve saber de digitalidad si yo no sé qué realmente se va a vender. Entonces, miren lo que dice efectivamente este estudio. Primero, las tendencias que cambiarán en el consumo en Colombia. Y miren que dice 10 tendencias que son supremamente orientadoras. La primera, vamos a decirle adiós al efectivo. Vamos a empezar a pagar con crédito. Ya la gente no quiere tocar un billete. Y eso cambia también la dinámica frente a la emisión de billetes, eso cambia la dinámica frente a cómo se van a hacer las inversiones en país. La segunda, las dinámicas de filas y aglomeraciones van a cambiar. Es decir, que yo mis espacios de encuentro, de fila, que están relacionados a eso, van a cambiar. Eso va a ser absolutamente obsoleto. La tercera, va a haber una reinvención de la casa. La casa va a cambiar completamente en sus dinámicas específicas de cómo yo la voy a ubicar, de dónde va a ser mi oficina, porque voy a meter oficina en mi casa. La cuarta, su majestad el celular, ya les conté. La quinta, vamos a volver a la pantalla grande. Básicamente nosotros teníamos esa dinámica del computador pequeño, pero también ahorita como el mundo laboral nos lo exige, vamos a necesitar esa pantalla grande para generar nuestras conferencias, nuestras tareas de teletrabajo. Un nuevo armario, una obsesión con la limpieza. Vamos a hacer teleconferencias infinitas. Eso se va a volver el reunionismo. Vamos a volver a dinámicas que son muy, muy, muy de otro tiempo, ¿cierto? Y se abre camino a la telemedicina y se busca básicamente dos cosas, lo barato y lo sano, ¿cierto? Acá también este estudio muestra, digamos, que son los consumos mayores que yo no creo que ustedes los desconozcan, pues obviamente ustedes vieron en ese efecto del efecto del consumo alto de papel higiénico que no tenía nada que ver con la contingencia, pero digamos que esas son dinámicas psicológicas del consumo y mírenme lo interesante de los consumos de menor desempeño, cuchillas, chicles, tintes, lociones, bebidas alcohólicas. Eh, También es importante que sepamos que van a reducirse estos consumos, reducir caminos, comidas fuera de casa, el entretenimiento fuera de hogar y comprar menos ropa nueva. Eso pues, digamos que eso generan unas dinámicas. Entonces, básicamente, yo quiero compartir con ustedes porque es que nuestra manera de relacionarnos va a cambiar. Y va a cambiar a tal punto que no alcanzamos a imaginar hasta qué punto va a cambiar. Entonces, por ejemplo, esa idea de los centros comerciales es una idea que vamos a tener que repensar, porque antes nos decían, nuestra relación con los públicos tiene que ser una relación de experiencia de compra, pero ya dice otras tendencias que desaparecen. Entonces, la primera, la experiencia de compra, menos tiempo en las tiendas, más rapidez y comodidad. La segunda, iremos a la tienda, iremos a la tienda del centro comercial, pero muy poco. La tercera, la hotelería lenta en recuperarse. La cuarta, centros comerciales demasiado grandes. Y Medellín, que es una ciudad, por ejemplo, que es la ciudad que nos acerca, es una ciudad de centros comerciales. Ahí hay una dinámica que se tendrá que reevaluar. La cuarta, vuelve una cosa que nosotros habíamos perdido, la entrega por ventanilla, el BOPIS, que es esa entrega que yo compro el producto y voy como una especie de esos McDonald's que eran como en un carro y yo recojo mi pedido. Van a desaparecer o van a tender a quebrarse los negocios con contacto físico, ¿cierto? Ahí tendrán que repensarse. Los productos de larga duración se van a comprar mucho. La gente va a preferir comprar productos de larga duración. Y finalmente, caerá la venta de ropa de segunda mano derrotada por la venta online.
Esas son tendencias que son muy importantes porque también son maneras de relacionarnos. Entonces, después de esta contingencia del COVID-19, hay aspectos que son supremamente claves en este proceso de la contingencia y que han cambiado completamente cómo piensa desde la persona más rica hasta la persona más formada, hasta la persona menos formada, hasta la persona más pobre. En ese sentido, tenemos que decir que las tendencias muestran que la gente está más clara frente a una serie de cosas. Primero, la gente aprendió de estadística. Casualmente, la contingencia nos enseñó a saber cuántos muertos, cuánto va la curva, si va aumentando o va saliendo. Y eso es muy importante porque es una manera también de relacionarse frente al mundo, frente a los públicos, frente al consumo. La segunda premisa, la gente aprendió a vivir con poco. Digamos que a veces ese consumismo es excesivo, digamos que la dinámica de la contingencia los invitó a consumir más poco y a vivir con más poco. La tercera, la gente reconoce cuando no eres transparente. Ahora están encima de todo el mundo, la gente investiga más, la gente busca más por internet. Decir una mentira, decir algo que es incorrecto, decir algo que es poco transparente, significa inmediatamente una lluvia de críticas. La cuarta, la gente tiene más tiempo para controlar la corrupción. Y eso es supremamente importante porque realmente no sé si ustedes han visto las movidas de redes sociales, pero la crítica ha aumentado frente a las dinámicas de corrupción. La quinta, la gente comparte más información verificada. Antes la gente compartía memes, información, ya la tendencia muestra que la gente comparte información estadística, cifras, la gente se está formando y verificando información. Y por último, eh, la gente quiere que le ofrezca seguridad a su delicada situación de hipocondría. Digamos que las situaciones de salud van a ser un tema supremamente fuerte y necesita la gente productos o que se relacionen contigo resolviendo esa delicada situación que tienen de inseguridad. Entonces acá voy a hacer un pare de este espacio que yo quería compartir con ustedes porque quiero mostrarles este tema supremamente delicado. Las cifras estadísticas dicen que cerca de 195 millones de personas perderán su empleo en 3 meses. Eso es abismal, eso es una cifra abismal. Colombia de por sí ya perdió aproximadamente 1.5 millones de personas en los empleos. Eso significa que las dinámicas específicas que se están generando en tema de empleo nos permiten hacer un pare muy importante en este tema de lo que es tener empleo, estar en casa, digamos que vivir una nueva pandemia de la pobreza, una pandemia que es mucho más agresiva, una pandemia que exige mucho más de nosotros. Entonces, ha llegado el momento que tenemos que hacer migraciones. Digamos que la pregunta acá para todos los que estamos escuchando este espacio es, ¿cuánto estás dispuesto a cambiar en tus relaciones públicas para migrar, digamos que según al modelo que se tiene que hacer? Entonces, ahí yo les hago la pregunta a ustedes porque, digamos que cuánto estamos dispuestos a migrar de nuestras relaciones para poder alcanzar, digamos que lo mínimo que se da de esas relaciones y de lo que se está haciendo frente al consumo. Yo lo que quiero frente a ese tema enfatizar es que quiero enfatizarles básicamente 10 situaciones que nos tienen que invitar a cambiar nuestra manera de relacionarnos en la digitalidad. La digitalidad no es solo el dispositivo móvil, el software, la digitalidad también es el mensaje. Y es por esa razón que yo quiero compartirles no solo lo que está relacionado a la digitalidad como tal, sino a lo que yo tengo que manifestar o contar a los públicos y tal, ¿cierto? Entonces, cómo yo me relaciono con esos públicos y tal, requiere supremamente unos tips que yo les voy a dar, que esto es como, digamos que la dinámica fundante de lo que va a ser lo que es la digitalidad, lo que es la comunicación, lo que son las relaciones públicas, lo que es la relación con los demás seres humanos, lo que es la localidad, lo que es la localidad y lo que es la globalización. La primera premisa para cambiar o acciones que yo tengo que migrar es primero, mi marca tiene que volverse en una dinámica de humanizar
y bueno, ahí pongo un neologismo que es emotivizar, ¿cierto? Generar emoción. Y ahí planteo básicamente las dinámicas que nos genera el tema de buena reputación. Y es por eso que en lo digital es súper importante que una marca que es tan conservadora como Arturo Calle, una marca que no es digital, una marca que no se vende digital, una marca que es absolutamente de tiendas, transforme, se transforme en una marca que vende, en una marca que hace negocios, en una marca que hace relacionamiento con el Estado. Hasta el Estado los contrató para hacer unos trajes de antifluidos que los va a contratar Ecopetrol. Entonces, mis relaciones públicas definitivamente han migrado y es importante que nosotros reconozcamos por qué esas relaciones públicas han migrado y cómo se necesita cambiar para que se migren. Entonces, Arturo Calle me enseña que la digitalidad no es solamente digitalidad por sí mismo a través de un software, sino que yo necesito humanizar lo que yo estoy manifestando. Y también les comparto ese tema de lo emotivo porque me pareció muy bacano y acá les comparto esta campaña que hizo Ramo. Absolutamente ahorita eso es lo que está haciendo, digamos que tuiteado, mostrado por todas las personas, donde nos están mandando mensajes emotivos para animarnos, pa'lante, abrazo, ánimo, unidos, palabras muy sencillas de una marca que todos reconocemos y visibilizamos, pero que tiene un mensaje poderoso, que a través de la digitalidad va a generar una cosa que se llama el consumo. Pero es una digitalidad que no es digitalidad por sí misma, sino que hay una emoción detrás de esa digitalidad. La segunda cosa que es transversal es que yo necesito digitalizar el modelo de negocio o desaparezco. Entonces, acá les saco este meme que me parece muy chistoso. ¿Quién aceleró la transformación digital de su empresa? El equipo de ti, el CEO, el CTO o el equipo ágil. Pues la respuesta es el coronavirus. El coronavirus fue la oportunidad que nos dio de digitalizar todo lo que nunca habíamos pensado era posible digitalizar. Nos obligó a digitalizar. Ahora no podemos echarnos para atrás frente a la realidad de la digitalización, porque el consumidor, como ustedes ven en tendencia, va a consumir digital. Entonces, ahí el modelo de negocio nos implica seguir avanzando y seguir innovando en ese modelo de digitalización del negocio. Y acá hago un pare porque es importante que este es un acento que por lo menos yo en el curso que acompaño en la especialización doy. Nos tenemos que convertir en relacionistas públicos de la digitalidad, pero como CTO, es decir, como esos que innovan en términos de la digitalidad, esos que están todavía 10 pasos más adelante innovando en términos de cómo una empresa puede ser más y más digital. Créanme que entre más digital se convierta, cada vez más va a generar esa dinámica de consumo que es supremamente importante para su supervivencia. La siguiente realidad que yo les quería compartir es que definitivamente necesitamos los canales de ventas por redes sociales. Eh, quienes, quienes hemos construido, digamos que la dinámica de las redes sociales, es muy importante que acá yo quiera hacer un acento y es que todos se quedaron específicamente en ese tema de tener Facebook, tener Twitter, tener eh, Instagram sin ninguna interacción, sin ningún poder. Señores, existe Facebook Business, Business Manager, Google Ads, Instagram Ads, existe Analytics, existe, digamos que, WhatsApp Business. Toda esta realidad de las redes sociales y de los negocios tienen que migrar a esto. Y yo ahí le hago, como se dice, una cuña a un emprendimiento que hay en la universidad de unos egresados de la universidad que han venido trabajando muy fuerte, Sebastián, y realmente ahí han hecho un esfuerzo muy fuerte en transformar la venta y el consumo en términos de las redes sociales. Entonces ahí hay un reto supremamente importante. Si ustedes no tienen ninguno de estos modelos, ustedes están absolutamente propensos a desaparecer, porque las ventas y consumo han aumentado exponencialmente casi en un 300% a través de estos medios. Por lo tanto, es transversal que ustedes estén formados en esto y cada uno de ellos tiene unas capacitaciones absolutamente cortas. Hay tutoriales en internet, está el emprendimiento que tiene este compañero egresado, pero lo más importante es que ustedes estén absolutamente conectados con la dinámica de las redes sociales business. Eh,
y ahí van a tener muchas oportunidades frente al tema del consumo. Otro tema que es supremamente importante en términos de mejorar las nuevas relaciones sociales aspiracionales es que, bueno, yo les pongo esta imagen, es una imagen chistosa, porque básicamente es como lo ve la clase media y cómo es en realidad. No sé si a ustedes les tocó pues la dinámica de los ayudas del gobierno y digamos que nosotros entendimos que esa clase media no era una clase media que estuviera como en las condiciones de consumo y de riqueza eh, tan alta como para sufrir una pandemia de 3 meses sin trabajo. Eso nos hace pensar también que las relaciones sociales aspiracionales también van a migrar. Y es por eso que mi relación hacia el otro, mi manera de comunicarme hacia el otro, mi manera de hablar, mi manera de expresarme hacia el otro, va a generar, digamos que unos asuntos comportamentales supremamente importantes frente a la emoción, frente a la manera de expresarme por redes sociales, frente a la etiqueta a través de los medios, frente a conocer personas a través de la digitalidad. Eso implica que también mis sueños y mis aspiraciones cambien radicalmente frente a la realidad propiamente. Otro asunto supremamente importante en la digitalidad es la transparencia. Acá les pongo un versus de dos empresas, que una que lo hizo bien y otra que lo hizo mal frente a los componentes de transparencia. Les comparto pues lo que las campañas que se hacen con Avianca y las campañas que hace Viva Air. Y creo que en el mensaje de la digitalidad una funcionó bien y la otra absolutamente mal. No supieron aceptar las dinámicas de cambio que estaba exigiendo y se enfocaron mucho en hacer ese lobby que iba a ser criticado por ese nuevo usuario que se dan cuenta que es mucho más crítico, que está indagando más. Y ustedes ven el caso de Viva Air, que es una empresa también de aviación que ni siquiera las dos, ninguna de las dos está sentada en Colombia. Y ellos decían, bueno, nosotros lo que queremos es solo un préstamo. Eh, y también ahí hay una contabilidad muy importante, es todo lo que invirtió Fundación Viva Air en el tema social y lo ausente que estuvo en esas dinámicas específicas, pues, a Bianca, ¿no? En esas inversiones eh, que podría generar, digamos, transformaciones a largo plazo. Un segundito. Otra dinámica que es muy importante es la relación empática con la naturaleza. No sé si han visto pues estas imágenes que han recorrido, digamos que eh, todo el proceso de entrar a la relación pues con el medio ambiente y eso. Y acá hay dos cosas supremamente importantes y es que la naturaleza nos está diciendo que cambiemos nuestras prácticas de consumo, que cambiemos nuestro esfuerzo destructivo por la naturaleza y migremos a una dinámica mucho más empática con la naturaleza porque miren los resultados. Y lo otro es que el consumidor también está pidiendo una relación más empática con la naturaleza. Entonces esa digitalidad también está totalmente aclarada hacia el mensaje que seamos mucho más empáticos. Otra cosa muy importante de relaciones públicas digitales es que, y acá le voy a invitar a todos los que son estudiantes de comunicación social, a que durante su estancia en el estudio aprovechen a profundizar en alguna de estas tecnologías de la cuarta revolución industrial. Quien salga con esta tecnología después de graduado tiene todas las oportunidades del mundo. Entonces yo los invito a formarse en cualquiera de estas, pero realmente ahorita con el tema de la pandemia hemos visto todo lo que se ha dado en términos de digitalidad. Esto es mucho más avanzado que las redes sociales, mucho más avanzado que el consumo digital. Esto es lo que está en estos momentos en boga y lo que nos está pidiendo la digitalidad. Las dinámicas de la cuarta revolución industrial. Primero, darle vida a las cosas a través del Internet. Lo segundo, generar esas dinámicas de inteligencia artificial, esas dinámicas de respuesta automática. Lo tercero, esa dinámica del Big Data. Como ustedes saben, Medellín fue un referencial en el manejo de Big Data a través de los cercos epidemiológicos que se hicieron desde la alcaldía y me parece a mí un asunto absolutamente reconocible de esta alcaldía,
que se enfocó en el tema del Big Data para resolver todo ese tema de la atención de la pandemia a través de los cercos. Lo cuarto, el tema de la seguridad cibernética. Y eso en eso falla, por ejemplo, una plataforma como Zoom. Entonces yo puedo crear una mucho más evolucionada que me genere todas las dinámicas de seguridad informática. Lo quinto, el tema de robótica. Acá ven la imagen específicamente del robot que hizo el SENA. En términos de competitividad está dando grandes avances en términos de sacar profesionales que están produciendo tecnología como es esta de robótica, que es para revisión de pacientes en zona de COVID-19, en clínicas que no tienen la capacidad o que quieren proteger a sus médicos y que son pacientes que no son de alto riesgo, sino que solamente necesitan una revisión frecuente en el hospital. Esto se está haciendo en la clínica de la UPB y bueno, realmente es un piloto súper brutal que salió en esas dinámicas de la creación robótica. El blockchain, que es esa dinámica de la protección de la información y que sea manipulada por varias personas al mismo tiempo. Las apps, que ahorita se han vuelto pues un tema muy importante y tangencial. No estoy hablando de TikTok, pero básicamente es una app que también se está enriqueciendo por el uso, pero pues yo estoy diciendo de cosas que nosotros creemos desde cero. Y el teletodo, la telemedicina, el teletrabajo, todas esas dinámicas del que están relacionadas al trabajo dirigido desde el hogar van a cambiar sobre todo las dinámicas de consumo y de relacionamiento. Entonces, acá voy yo con mi consejo específico en este proceso de la contingencia porque me parece transversal compartirlo con ustedes y es que la digitalidad y de las relaciones públicas nos exigen tres palabras que una la usamos mucho actualmente, pero hay otras dos que son de distinta dinámica y que nos pide en estos momentos la digitalidad transformar las dinámicas. La primera es la resiliencia, la capacidad que yo tengo específicamente de transformarme según las necesidades del tiempo, esos desafíos que nos está planteando hoy la transformación que nos trae este COVID-19. La resiliencia es esa capacidad que yo tengo de leerme, de transformarme a partir de la realidad, de ser ese pandemia, pero respondiente a la realidad. La segunda dinámica es la adaptabilidad. Ahí hay que usar mucha empatía, ahí hay que usar la conexión con el otro, adaptarme a su necesidad. Van a haber muchas demandas específicas y todas desde la casa. Entonces yo tengo que adaptarme a esa realidad. Yo tengo que ser capaz de adaptarme a las condiciones específicas que me está poniendo el entorno. Y por último, la supervivencia. Acá vamos a tener que aprender de supervivencia. Se van a quedar 195 millones de personas sin empleo y vamos a tener que volver a crear. Habíamos creado ese ecosistema del emprendimiento, de la innovación. Vamos a tener que crear otra cosa que nos permita sobrevivir porque digamos que hay dinámicas que van a tener que cambiar frente a eso. Yo también les quiero compartir acá una cosa supremamente importante dentro de este espacio de la digitalidad, es que estuvimos más de 21 días encerrados. Eso en términos del consumo, eso en términos digamos que las dinámicas sociales están implicando dos cosas supremamente importantes. Señores, hemos creado un hábito sin darnos cuenta. Ha nacido un nuevo hábito y ese hábito se llama estar en la casa. Y es un hábito que va a ser difícil que se cambie en el corto plazo. Es un hábito que se ha creado, que por mucho que yo quiera salir y por mucho que yo esté acelerado a salir mucho tiempo, siempre la casa me va a llamar porque yo ya creé un hábito. A partir de 21 días yo creo hábitos y vamos a estar casi 3 meses en la casa. Entonces, ahí hay un tema muy importante en el consumo y es que la digitalidad está migrando a esa casa porque ya se creó un hábito. Y lo segundo, que es muy importante que ustedes, digamos que sigan fortaleciendo, es que creen una cosa que se llaman las tribus. Yo me acuerdo que cuando yo estaba iniciando pues como mi, mi juventud, estaba en el colegio, a nosotros nos hablaban mucho de las tribus urbanas. Eh, Realmente ahora la dinámica digital nos invita a crear lo que se llaman las tribus digitales. La contingencia nos ha invitado a unirnos a grupos humanos en los cuales coincidimos emocionalmente, humanamente. Esos son los grupos que finalmente van a generar lo que se llama el relacionamiento macro y masivo.
Entonces hay grupos que se unen para ayudar a perros, hay grupos que se unen para ayudar a personas, adultos mayores y ayudarles a comprar sus mercados. Esa humanización ha creado una serie de tribus digitales que ya las tendencias las analizarán en términos del análisis estadístico de lo digital, pero son muy importantes y claves para generar todo lo que es el consumo masivo, la venta masiva, la venta a través de redes sociales, a través de las redes sociales business y también toda la creación que trae la cuarta revolución industrial. Esa humanización y esa realidad de tribus digitales, ustedes van a empezar a verlas en esas llamadas masivas que nosotros hacemos a través de las redes sociales, a través del WhatsApp, que nosotros finalmente nos volvimos más hacia la familia, hacia los amigos y creamos una dinámica específica de tribus digitales que van a ser muy importantes y relevantes en la creación de lo que es la masividad digital. Entonces ahí hay un asunto supremamente importante para hablar de digitalidad en estos términos. Yo quería agradecerles, invitarlos obviamente a la especialización de relaciones públicas. Ahí yo acompaño el componente de relaciones públicas 4.0 que va a migrar a 5.0. Ahí se hablan de herramientas más prácticas dentro de la digitalidad. Esto es un esbozo de lo que está sucediendo en estos momentos en el mundo y yo quería también que ustedes tuvieran la oportunidad de estar a la vanguardia de lo que está sucediendo en el mundo. Muchas gracias por este espacio y pueden hacer sus preguntas. Ya Patricia nos dirá cómo hacemos la dinámica en estos momentos. Bueno, muchas gracias. Sí, las personas que están interesadas de pronto en hacer algún comentario o una pregunta al profesor, por el chat me dicen, en principio, Vanessa Bedoya, una de tus exalumnas, quiere hacer una pregunta. Vanessa, puedes abrir el micrófono. Vanessa. Vanessa. Se nos perdió Vanessa y fue la primera que alzó la mano. Bueno, ¿alguien más quiere hacer algún comentario? ¿Quiere de pronto hacerle una pregunta aprovechando esta disposición tan generosa? Sí, yo acabo de escribir aquí por el chat. Bueno. Listo. No bueno, tranquila. Primero, agradecer enormemente este espacio. Ustedes nos imaginan, pues en este tiempo de cuarentena, he asistido casi que diario a diferentes webinars sobre diferentes temáticas. Este ha sido el más útil que he tenido. Entonces, de verdad, mil felicitaciones por hacerlo. Aprendí demasiado en casi una hora. Bueno, y la última, una preguntita que quería hacer rápida es, de pronto, ¿qué herramientas nos aconseja Juan para aprender pues, sobre este tema de Internet de las Cosas, inteligencia artificial, Big Data? Bueno, ahorita digamos que el ministerio ha abierto algunos espacios de convocatorias para hacer algunos cursos en línea y pues realmente también se abrió un espacio Big Data en Ruta N, yo lo estuve viendo que se hizo con alianza con Fama. Realmente en estos momentos, yo tengo que serte muy honesto, nosotros tenemos un centro de la cuarta revolución industrial, pero es un centro que apenas está empezando sus bases estadísticas, entonces digamos que no tiene como la experiencia en estos momentos como para decir, bueno, estamos supremamente avanzados en términos de Big Data. Yo he visto algunos cursos en línea gratuitos hacia afuera, hacia el exterior, pues que podrías tú empezar como a tener esos esbozos. El primero que yo me acercaría sería definitivamente el de Big Data, o sea, de información específica a través de estadística. Mucho le tienen miedo al Excel, es de lo más fácil de manejar, pero pues yo los invito también a ese aprendizaje porque las estadísticas son supremamente importantes. Tenemos para la especialización de Big Data IDEA, se llena. Sí, cosa. Bueno, Wilson Omar tiene también una pregunta. Wilson, a ver. Wilson. Buenas tardes, ¿me escucha? Sí, te se te escucho. escucha muy bien.
Bueno, la pregunta que yo tengo, primero que todo, felicitaciones a usted y a la profesora por esta charla. A mí este semestre me tocó ver gestión de la comunicación y desarrollamos las relaciones de Avianca en toda su cobertura, cómo opera Avianca. En estos momentos hay muchas empresas que están en crisis económica. En este caso, ¿cómo puede una empresa como Avianca, que tiene un nombre muy importante en Latinoamérica, para volver a levantarse en medio de la crisis económica que hay en estos momentos? Muchas gracias. Yo creo que realmente lo que se usó, por ejemplo, en el caso de Alemania, es que se hizo un ejercicio concreto frente al tema de préstamos desde el Estado. O sea, el préstamo desde el Estado no es un asunto que se le niega a nadie. Digamos que el problema fue básicamente la manera de relacionarse de Avianca para resolver su problemática. Y la manera que resolvió hacerlo es hacer lobby de presión para garantizarse unos recursos extras. Entonces, el problema no es el cómo. Puede ser finalmente que a ellos sí se les entregue un subsidio, pero tiene que estar totalmente coordinado con las estrategias masivas como es FENALCO o los empresarios o los grandes empresarios, que son finalmente los que te ayudan a hacer esas dinámicas específicas. Pero lo otro es que también te toca replantear el modelo de negocio, y en ese sentido yo tengo que premiar a Vivaer, porque Vivaer hizo una cosa supremamente interesante, y es que se dedicó a hacer el traslado de alimentos de los bancos arquidiocesanos de alimentos que tenían que llevar grandes ayudas. Y también se dedicó a hacer envíos usó sus aviones para hacer envíos masivos. Entonces es como te lees. De pronto, como Avianca es una firma que está muy enfocada en ese tema del consumo, de ser de alto nivel y que sus sillas son muy bacanas, se olvidó de que podía hacer otra clase de transportes y traslados, ¿cierto? O se hubiera enfocado en hacer una campaña de vuelos humanitarios. A mí me parece que en el tema del relacionamiento público le faltó un buen asesor, le faltó una buena claridad, y le faltó como la empatía con la realidad que estábamos viviendo todos. Entonces, más que de estrategia, es como de fondo. ¿Qué sucedió en la estrategia específica y todo ese lobby que hizo para presionar, y finalmente lo que genera es una afectación de la marca? Eh, Muchas gracias por tu pregunta. También quiero hacer una corrección, por aquí la vi en el chat que me dicen que no es fiebre española, sino gripe española. Valga la aclaración y la corrección. Muchas gracias. Bueno, Mauricio, hay otra pregunta de una de tus exalumnas que no pudo pues, abrir el micrófono, y la pregunta de ella bastante relacionada con tu campo de asesoría y consultoría que realizas actualmente, y es cómo involucrar en los proyectos sociales la tecnología sin perder la sensibilidad del ser humano. Wilson, apaga el micrófono, por favor. Yo creo que lo más importante primero hay que hacer ese rompimiento con la barrera del miedo de que yo realmente, las demás personas quieran aceptar la digitalidad. Nosotros, para que no lo digamos así en términos coloquiales, la gente es más digital de lo que nosotros pensamos. Nosotros simplemente, hay unos targets que son más difíciles, como es el target de los adultos mayores, pero en general tenemos mucho miedo de que nuestros targets sean digitales, y nuestros targets son absolutamente digitales, son social media completamente. Entonces ese primer miedo es la base fundamental. La segunda es, tenemos que hacer procesos un poquito más lentos en algunos grupos sociales de socialización, de conectar, de entender que no siempre el mejor, la red social que yo escojo es la que funciona. Entonces a veces tenemos una idea del negocio que es, yo tengo que tener todas las redes sociales. No, tenga una o dos, pero bien tenidas, con todo el movimiento que genera esa red social. Yo soy de las dinámicas que dice, converse bien con sus targets, concéntrelos, explaye esa información que usted tiene con esos targets, y verá que la digitalidad va a ser un asunto relativamente sencillo. Y por último, cambie, migre al modelo de negocios. No se alcanzan a imaginar lo efectivo que es. Yo ahí hago la cuña a quienes están emprendiendo en estos momentos en ese modelo de formación a business,
a WhatsApp Business y a esas realidades porque realmente lo están haciendo bien. Y esa migración va a ser muy importante para todos nosotros. Entonces, no les dé miedo de invertir un poquito, porque realmente las inversiones en esas redes son muy menores, pero la capacidad de llegada son muy altas para el consumo. No les dé miedo de hacer esa pequeña inversión. Creo que Julián García tiene una pregunta. A ver, Julián, si la tienes, puedes intervenir. Sí, buenas tardes. Bueno. Yo quería preguntarte en cuanto al tema turístico, tema entretenimiento, ¿qué recomendás vos como para ayudar en la recuperación? Perfecto, es una pregunta muy recurrente. Infortunadamente uno de los negocios más delicados que va a demorarse más, porque digamos que hay de todo, ¿cierto? Lo primero es, ya hay unas normativas específicas en bioseguridad que se pueden empezar a implementar, pero también se pueden implementar de manera comunicativa. Hay que empezar a hacer campañas comunicativas de los protocolos que se van a hacer para aplicar la bioseguridad en cines, en discotecas. ¿Cómo hacer esto posible? La segunda, hay que hacer experimentos sociales. Nadie se le ha ocurrido hacer una rumba pues a 2 metros de distancia. Digamos que de alguna manera vamos a tener que pensar. Hay un experimento que a mí me gusta mucho y es el tema de los cines porque pensaron, por ejemplo, el tema de los cinemas en carro, ¿cierto? Ya Mallorca lo va a abrir y creo que eso empieza a generar dinámicas que tenemos que pensar, o sea, que tenemos que pensar en términos de repensarnos. Y ahí hay un montón de cosas, es decir, acá hay que hacer mucha creatividad. Hay que pensar el negocio como si estuviéramos a 2 metros de distancia. Esa es una de las primeras dinámicas que nosotros tenemos que pensar. Pero lo más importante es que no se desanimen. Lo más importante es que miren el negocio a esos 2 metros de distancia. Miren lo viable que es esa realidad a partir de creatividad, de crear, de pensar. Y lo otro es que hay una cosa muy importante y es conozcan un poquito más el modelo de bioseguridad y el modelo de distanciamiento social intermitente. Son modelos que en estos momentos son la tendencia, son modelos que basan el tema de consumo también para el tema de entretenimiento y son modelos que nos van a decir prácticamente cómo vamos a funcionar de ahora en adelante. Entonces es muy importante que nosotros no solo lo veamos desde el punto de vista práctico, sino también desde el punto de vista comunicativo de relación pública. ¿Cómo le vamos a decir a nuestros públicos? Sientan confianza de venir al cine, sientan confianza de venir a una discoteca, porque ustedes van a tener la oportunidad de vivir una nueva experiencia. Entonces, es muy importante que seamos supremamente creativos, ya por lo menos algunas industrias lo están pensando, pero hay otras que se están quedando muy retrasadas, las de discoteca, las de rumba, las de otros campos culturales. Es muy importante que empiecen a repensarse a partir de esos 2 metros de distancia. Bueno, ¿alguien más tiene pregunta que se me haya escapado de pronto del chat? Que eso a veces corre demasiado rápido para mis ojos. Si quiere de una vez intervenir. A la 1, a las 2. Por último, Mauricio, te leo, realmente tuviste bastante visita de parte de algunos de tus antiguos alumnos y han dejado mensajes. Melissa, egresada de la promoción pasada, los felicito por este espacio, o sea, todos agradeciendo, sí, varios mensajes de agradecimiento. Realmente, Mauricio, yo también agradezco profundamente que nos hayas dado esta charla dándonos un contexto tan interesante frente a lo que va a suceder, a lo que nos tenemos que preparar, ¿sí? A lo que vamos a tener que pedir en la universidad que nos den, porque esto va a 1000 y cuando nos demos cuenta nos ha dejado atrás y ya se han venido encima muchas cosas diferentes. Bueno, esperamos volverte a ver muy pronto, Mauricio. A todos los asistentes, 1000 gracias. ¿Quieres añadir algo más, Mauro? Sí, muchas gracias a todos. Yo quisiera dejarlos por último con una última reflexión. Aquí vale la pena hablar del tema de la calidad. No se dejen llevar por la emocionalidad de las redes sociales. Ha nacido una red social que se llama TikTok. Yo quiero compartirles una cosa muy corta de 1 minuto. Y quiero compartirles eso porque es supremamente importante para que ustedes entiendan hasta dónde una red social
me puede manipular hasta un punto que yo no identifico si es calidad o no, y ya habíamos trascendido a esos youtubers de calidad. Este video es cortico, pero es muy importante que lo veamos. Es en inglés, pero yo creo que se entiende lo que se está diciendo ahí. Dale, dale. You're telling me Charli D'Amelio is getting 5.2 million likes by sitting here eating a piece of cake. Espéreme un segundito que se me Charli D'Amelio is getting 5.2. acá So está. you're telling me Charli D'Amelio is getting 5.2 million